¿A quién no le ha pasado encontrar una bola de pelos en el piso o ver cómo cientos de pequeños pelos de nuestra mascota se adhieren a nuestra ropa? Todos los que tenemos mascotas, especialmente si son de pelo largo, tenemos la ropa y la casa llena de pelos si nos descuidamos un segundo de pasar la aspiradora o barrer el piso. Por lo general nunca sabemos por qué sucede o cuándo se da, muchas veces se atribuye a enfermedades o deficiencias nutricionales, pero lo que no sabemos y no nos dicen es que en la mayoría de los casos es algo fisiológico. Tan necesario y común como cualquier otra actividad de nuestras mascotas, y no tendremos la necesidad de usar elementos especiales ni seguir tratamientos prolongados o complicados. Acompáñanos en este video para aprender el por qué muchas veces es inevitable la caída de pelo y por el contrario, lejos de evitarla debemos facilitarla. Y estar preparados para no ocasionar ningún inconveniente cuando se esté presentando. Para la muda de pelo en caninos y felinos, la mejor explicación es de naturaleza y ciencia. La muda de pelo en las mascotas, especialmente en perros y gatos, es un proceso fascinante y natural que está profundamente arraigado en su fisiología. Desde su estructura anatómica hasta las razones detrás de la pérdida de pelo, este video explorará cómo funciona este fenómeno, qué lo motiva y cómo podemos manejarlo para garantizar la salud y el bienestar de nuestras queridas mascotas. Empecemos por la estructura anatómica del pelo. El pelo de los caninos y felinos está compuesto principalmente de queratina, una proteína fibrosa que también forma parte de las uñas y la piel. Cada pelo crece desde un folículo piloso, una estructura en la piel que regula el ciclo de crecimiento. Este ciclo se divide en tres fases principales. Anágena, fase activa de crecimiento. Catágena, fase de transición en la que el crecimiento se detiene. Telógena, fase de reposo en la que el pelo se desprende, dando paso al nuevo. Los pelos en las mascotas se agrupan en diferentes tipos. Pelo primario o de guardia, más largo y grueso, protege contra los elementos. Subpelo, capa inferior o pelo secundario, más suave y denso, actúa como aislamiento térmico. Vibrisas o bigotes, pelos sensoriales altamente especializados. Pero, ¿qué pelo muda? Es la pregunta que todos nos hacemos. La muda afecta principalmente al subpelo o pelo secundario, que cambia según las necesidades estacionales o fisiológicas del animal. Explicándolo fácilmente, esto está determinado por una especie de termostato biológico, el cual advierte al organismo del aumento o disminución de la temperatura e inicia las señales bioquímicas dentro del organismo para que se inicie o se detenga la muda estacional. A diferencia de los animales de razas con pelo de crecimiento continuo, como el poodle, el pelo primario no se desprende de forma significativa, pero sí requiere cortes regulares para evitar problemas de salud. Por otro lado, en razas como el Golden Retriever o el Maine Coon, el subpelo se muda estacionalmente, ayudando a adaptarse a cambios de temperatura. En muchas de las razas que tenemos en nuestros hogares tenemos esta presentación de pelaje. No siempre la muda sucede por el cambio de estaciones, hay un momento en que fisiológicamente el pelo debe cambiar y es por la edad. El único momento en que esto sucede es cuando los cachorros dejan su pelaje sedoso y esponjoso para cambiarlo por el pelo de adulto, el cual se diferencia por aparecer como una brecha de diferente color sobre el lomo que luego se expande hacia las extremidades. Es importante aclarar que la muda estacional ocurre en primavera y otoño. En primavera, los animales pierden su pelaje más grueso para prepararse para el calor. En otoño, desarrollan un subpelo más denso para enfrentar el frío. Esta muda estacional se caracteriza por acarrear gran cantidad de pérdida de pelo, ya que en los perros, por ejemplo, por cada pelo primario que encontramos, podrán haber hasta 20 pelos secundarios. Es muy similar en los felinos. En resumen, estas mudas estacionales sirven para que nuestras mascotas tengan más pelos secundarios y más densos para protegerse del frío, y menos pelos secundarios y menos densos para protegerse del calor. Por estas razones es que no es recomendable cortar el pelo en exceso a nuestras mascotas, no a todas las razas les es útil un corte de pelo. El pelo tiene una función fisiológica termorreguladora que ha evolucionado por siglos y cumple su función eficazmente. Por otro lado, el cambio de pelo por edad. Los cachorros mudan su pelaje juvenil a los 4 a 6 meses, reemplazándolo por un pelaje adulto más definido en textura y color. En gatos, esta transición ocurre de forma similar, especialmente en razas de pelo largo como el persa. Algunas razas requieren un manejo especial porque su pelo crece continuamente.
Dentro de los pelajes de nuestras mascotas existen razas con pelajes de crecimiento continuo, lo cual es una particularidad y necesitan un cuidado especial, un poco diferente al de las otras razas. Los más conocidos son Poodle, Shih Tzu y Schnauzer. Estas razas no presentan mudas estacionales significativas, pero necesitan cortes y cepillados regulares para evitar enredos y acumulación de pelo muerto. También debemos evitar que el pelo crezca tanto que comience a incomodar su vida cotidiana y su salud. Dentro de las particularidades de los pelajes de nuestras mascotas, tenemos también razas de perros sin pelo como el perro sin pelo del Perú y el gato Sphinx, entre otras. Pero no porque carezcan de pelo debemos descuidarlos. Estas razas, si bien es cierto, representan una gran opción para las personas que no quieren lidiar con los pelos de sus mascotas. Tienen otro tipo de cuidados como cremas humectantes y bloqueadores solares para evitar tener problemas de salud más adelante. Y tenemos al otro extremo, perros con pelajes especializados como los husky siberianos, samoyedos o Alaska malamute, que aparte de tener un pelaje hermoso, tienen un tipo de pelaje, por decirlo de alguna manera, doble, que les permite soportar temperaturas extremas, ya que los aísla tanto del frío como de la humedad. Estas razas necesitan un mayor control en las mudas y deben ser cepillados con mayor frecuencia. Con respecto a la caída de pelos de nuestras mascotas, a diferencia de la muda fisiológica o normal como ya lo revisamos, tenemos también las causas patológicas, es decir, la caída de pelo por alguna enfermedad. Siempre recordar que la caída excesiva o irregular de pelo puede indicar problemas de salud. Dentro de las más comunes tenemos las siguientes patologías relacionadas con la pérdida de pelo. Dermatitis alérgica, reacción alérgica que causa picazón y pérdida de pelo. Tiña, infección fúngica que provoca áreas circulares de alopecia. Alopecia endocrina, relacionada con desequilibrios hormonales como hipotiroidismo o síndrome de Cushing. Los problemas de ácaros también pueden causar problemas con la caída de pelo, ya sea demodéctica o sarcóptica. Y deficiencias nutricionales como falta de proteínas, minerales o ácidos grasos esenciales. Siempre recuerden que ante cualquier duda deben consultar a su médico veterinario. Muchas veces los problemas infecciosos o endocrinos son obviados pensando que ya pasarán y luego el problema es mucho más complejo y su solución demora mucho más tiempo. La mejor alternativa para evitar problemas siempre será la prevención y tener un buen manejo de la muda. Aunque no se puede evitar completamente la muda fisiológica, existen formas de manejarla eficazmente. Cepillado regular, reduce la acumulación de pelo muerto y previene enredos. Baños periódicos, usar champús específicos para la piel de perros y gatos ayuda a mantener la salud del pelaje. Dieta balanceada, rica en ácidos grasos omega 3 y omega 6, proteínas de calidad y minerales esenciales. Control veterinario, identificar y tratar patologías subyacentes en caso de pérdida excesiva de pelo. Pero ¿qué acciones debemos tomar durante la muda? Durante la muda estacional debemos incrementar la frecuencia de cepillado para eliminar el pelo suelto. Asegúrate de mantener la hidratación de la piel con suplementos nutricionales si es necesario. Controla la limpieza en casa con aspiradoras o herramientas diseñadas para recoger pelo. Y para razas de crecimiento continuo. Programa cortes regulares en un peluquero profesional. Inspecciona la piel regularmente para detectar problemas como irritaciones o infecciones. Siempre debemos apuntar a la prevención, debemos evitar que nuestras mascotas se expongan a problemas de salud. Para esto debemos asesorarnos bien por profesionales y seguir sus recomendaciones. La muda de pelo en perros y gatos es un proceso natural y vital para su bienestar. Comprender su fisiología y manejar adecuadamente este fenómeno no solo mejora la calidad de vida de nuestras mascotas, sino que también fortalece nuestro vínculo con ellas. Al cuidar de su pelaje, no solo contribuimos a su salud física, sino que también demostramos nuestro amor y compromiso hacia ellos. Muchas gracias por ver el video. Si te gusta el tema, no olvides suscribirte al canal para no perderte nada acerca del mundo de las mascotas.
Coméntanos las anécdotas que has tenido con las mudas de tus mascotas y comparte el contenido con tus amigos.